plática de hoy es sobre semiótica para la publicidad, semiótica como disciplina en general y las herramientas que esta disciplina puede otorgar a áreas particulares como la publicidad y la mercadotecnia. Y me gustaría empezar con un clásico que no sé si ya lo han visto, este cuadro. ¿Sí? ¿Hay consensos? Ah, ok. Entonces, bueno, lo que significa la frase es: esto no es una pipa, ¿no? Es de Magritte, el cuadro. Y es como una imagen representativa de la disciplina de semiótica, porque lo que trata de plantear la imagen es, pues esto no es una pipa, en efecto, esta es la imagen de una pipa, ¿cierto? Y a partir de plantear solamente esa pregunta, es cuestionar qué tanto de lo que observamos es un intermediario de la cosa que está en el mundo. Distinguir que la imagen no debe confundirse con la cosa en la realidad, ¿sí? Entonces, como primer ejercicio me gustaría preguntarles así, en su cabecita pueden imaginarse un perro, ¿no? Entonces, ya lo tienen en su cabecita, las características de lo que podría ser un perro. No es muy difícil jugar con su mente en ese sentido, ¿no? O sea, si les digo perro, imagínense un perro, lo pueden de alguna manera representar en sus mentes. ¿Y será algo como eso? No, es muy probable, de hecho, que no sea algo como esto, ¿no? O sea, aquí el problema es que ustedes probablemente se imaginaron alguna criatura, espero, o tal vez hayan utilizado el sentido amplio de lo que en México podemos decirle perro, pero probablemente la cosa que se imaginaron en sus mentes tiene ciertas características que comparte con eso, y mágicamente podemos utilizar un mismo signo para hacer referencia tanto a lo que sea que refiere a esa imagen y a lo que está en su cabeza, ¿sí? Entonces, eso también significa que hay ciertas propiedades que nosotros podemos construir y que van a hacer referencia a una misma cosa. Yo puedo utilizar, en este caso, una misma palabra como perro, y con ello pedirles a ustedes que construyan esa imagen en su cabeza, y al mismo tiempo esa misma palabra puede funcionar para hacer referencia a esto, ¿sí? Ahora, el problema con ese tipo de imágenes es que, o con ese tipo de ejercicios, es que se puede llegar a confundir estos dos verbos. La imagen que vieron, ¿es un perro o significa un perro? Y de nuevo caemos al problema de confundir la imagen con la cosa, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de nuestra época, en la que la producción de imágenes es abrumadora y en ellas se construye algo y se supone que ese algo, lo que sea que construyas en una imagen, es, ¿no? Entonces, si yo pongo una persona en una imagen, esa persona es lo que sea que esté construyendo. Mágicamente así funciona. Y podrías decir, ay, pero es que en nuestra vida diaria yo no me preocupo por utilizar uno u otro verbo. O sea, yo sé que estas dos cosas son intercambiables, ¿no? Ahí hay una trampa. La diferencia con utilizar el verbo significar es que pone el acento en que la cosa que estoy utilizando para que funcione como vehículo es solo eso, un vehículo para apuntar a otra cosa. Y me parece que aquellas personas que quieran trabajar con el significado, tanto si quieren trabajar en diseño gráfico, como si quieren trabajar en mercadotecnia, en publicidad y extiendas de toda disciplina, necesita estar consciente de que esa diferencia es importante, por lo menos como estrategia heurística, como limpieza en su cabeza. Esto no es, esto solo significa, ¿sí? Ahora, teniendo como esta antesala, lo que hace la disciplina semiótica es estudiar sistemas de signos, ¿sí? Y también nos interesa en la disciplina estudiar la lógica del sentido. Esto tiene dos grandes aristas. Una primera es que los sistemas de signos
son sistemas de significado. Y la lógica de sentido es que los sistemas se combinan de determinadas maneras y producen cierto sentido. ¿Sí? En este punto vamos a empezar a tocar un terreno algo abstracto. Les pido paciencia, les pido no desesperen. Pero en general es una disciplina que se encarga de estudiar el significado y necesita algún tipo de sistema para estudiar ese significado. ¿Sí? Esto no es algo nuevo, tiene siglos de discusión. O sea, por ahí decía una profesora, Aristóteles ya lo escribió todo lo demás es reinvención y dichos y una y otra vez. Y el estudio del significado y el estudio del signo es algo ya bastante viejo. Lo que sucedió en un momento dado del siglo XX, del siglo XXI, fue que junto con el desarrollo de las ciencias exactas y el intento de modificar o transformar la naturaleza, nos dimos cuenta que esas herramientas también podían ser aplicadas a las ciencias humanas o a las humanidades. Y entonces hay un boom de tratar de implementar el método científico, sea lo que sea que signifique eso, a las humanidades. Y entonces dijeron, ¿sabes? Necesitamos herramientas para hacer buena disección a esto que llamamos recursos humanos, a esto que llamamos características humanas, cultura, habla, lenguaje y en este caso significado. Podemos llegar a estudiar de esa misma manera pulcra, higiénica, como lo hacen las demás ciencias, estas otras cosas que son intrínsecamente humanas. Pero no solamente eso, sino también estaba orientada a aprovechar cómo analizar ese tipo de fenómenos para cambiar el mundo. No por nada sucedió una explosión en 1800 y feria para desarrollar la sociología, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, lo importante es pensar que esto todavía no es algo que de repente surgió, es bastante vieja, solo que se concreta en siglo XX y llegan ciertas herramientas que parecen bastante buenas para poder hacer disección de lo que es el significado y seguir algunos principios que gobiernan todos los sistemas de comunicación. Ahora, la materia mínima, la unidad mínima de análisis dentro de la semiótica es el signo. Y la frase por excelencia de Charles Sanders Peirce sobre qué es un signo es que es algo que está en lugar de otra cosa para alguien en un contexto determinado. Entonces, la combinación de esos elementos es importante. Principalmente lo que nos interesa es la relación de que algo está en lugar de otra cosa. A eso le vamos a llamar representando. Este signo está en lugar de otra cosa. En este caso, está en lugar de cierta idea, ¿sí? Y también está en relación, esos dos, con cierto objeto que está en la realidad. Ahora, la experiencia que cada uno de nosotros tengamos individualmente sobre los perros que nos hayamos encontrado en nuestra vida, va a concretarse en una abstracción, se va a hacer una abstracción, y esto va a conformar el interpretante. Las unidades que yo necesito para poder, en efecto, asociar que esto es un perro y no otra cosa. ¿Sí? Ahora, en realidad lo que yo hice cuando les pregunté si se podían imaginar a un perro, es que yo utilicé un signo lingüístico, acústico, ¿no? No utilicé al principio una imagen. Al decirles, imagínense un perro, el representante funciona como acústico, y este signo acústico es el que desata ciertos interpretantes y el que se asocia con algo en la realidad. ¿Sí? Ahora, lo interesante, y les paso la pregunta a ustedes para que me expliquen ahorita, es ¿qué pasa con los signos que no tienen propiamente un objeto en la realidad? Justicia, democracia, libertad. ¿Cómo se construye? Porque por principio necesitan un lugar en donde aterrizar. Entonces, ¿quién domina la construcción de lo asociado a esto? Quien entiende cómo funciona este proceso, quien puede construir esas ideas, está construyendo interpretación y cultura. Tiene el dominio de esa parte. El problema son esos conceptos más abstractos, ¿no? Más allá de que en un principio hay una hipótesis dentro de la lingüística que se llama hipótesis localista, que dice que todas las oraciones que tratan sobre el tiempo son plantillas que vienen del espacio.
Entonces significa que yo cuando hablo del tiempo y digo, vendrán los días, estoy utilizando una plantilla espacial, algo bastante concreto, para hablar de algo más abstracto. Algo así ocurre con conceptos como justicia, libertad, democracia. Buscan plantillas más concretas de alguna manera, ¿sí? Buscan cosas en la realidad a donde aterrizar. Ahora, ya con este bagaje, si regresamos a esta imagen, ahora más o menos la podemos colocar en donde estábamos, en el modelo triádico. En efecto, este es un representamen que está en lugar de una cosa en la realidad, pero aparte desata ciertos interpretantes. Aquí el problema es que creemos que porque desata los mismos interpretantes, es el objeto en la realidad. Porque están conectados, ¿no? El objeto en la realidad y el representante están conectados. Y los dos desatan el mismo conjunto de interpretantes, perdón. ¿Sí? Ahora, esto, les digo, es como para empezar a acercarnos a la disciplina. Ya se podrán dar cuenta ahorita que funciona como un gran paraguas para llegar a explicar muchos otros fenómenos, no solamente los que esta tarde vamos a hablar sobre publicidad. Pero en general lo que me gustaría quedar como resumen es que los signos tienen ciertas representaciones mentales que les llamamos signos interpretantes, y que el signo, el que funciona como representante y el que está asociado con los interpretantes, tiene ciertas características, ciertas propiedades que lo hacen funcionar y que necesitan ordenarse de manera jerárquica. Hay algunas propiedades más importantes que otras, ¿sí? Con ello me refiero a que si ustedes ven esta variedad de caninos y les pregunto, ¿qué se imaginan? Tiene que haber un grupo de propiedades que compartan lo que sea que se imaginaron con estas imágenes, ¿sí? Esas propiedades, y esto lo voy a repetir durante toda la tarde, no son intrínsecas. ¿Qué significa eso? Que estén conectadas de alguna manera. Que la relación está dispuesta, ¿no? O sea, nosotros la encontramos, esa relación. Que no están intrínsecas significa que no están en el objeto, en la realidad, sino que nosotros, por costumbres, por asociaciones, por gestal, escogemos ciertas propiedades y son las que nosotros determinamos como las más importantes para saber qué es lo que está ahí. ¿Sí? Ahora la pregunta, es ¿cuáles son las propiedades más importantes para poder considerar que algo pertenece a ese conjunto y no a otro? Digo, si alguna vez llevaron lógica y teoría de conjuntos, alguna de sus experiencias, hay un trasfondo. Los análisis más finos en esta área se utiliza teoría de conjuntos para hablar sobre que un elemento, una entidad, puede pertenecer a un conjunto a partir de tener ciertas propiedades. La pregunta es, ¿quién o qué dispone esas propiedades? ¿Sí? ¿Qué tanto podemos reducir un signo? ¿Qué tanto podemos privarlo de ciertas propiedades sin perder la relación? ¿Cuándo hemos tumbado suficientes propiedades y sigue significando esa cosa en particular y no nada más? ¿Sí? Entonces, si yo modifico estos dos iconos, ¿qué tanto puedo modificarlos para que se confundan? ¿Cuándo deja de ser un gato? ¿Cuándo deja de ser un perro? ¿Qué necesita eso para ser un perro? ¿Las orejas? ¿La cola? ¿La forma puntiaguda de las orejas? Ustedes me dirán. Pero son propiedades mínimas que hacen que funcione el signo. Y lo importante, de nuevo, es que esas propiedades no son intrínsecas. ¿Sí? Un rompimiento grande que hubo en la época, empieza Wittgenstein a hacer sus cosas sobre filosofía del lenguaje, y en un momento lo que dispone es, ¿sabes? Aristóteles estaba no de todo bien. No hay propiedades mínimas y suficientes y necesarias, decía, ¿no? Sino en realidad hay ciertas propiedades que a veces se comparten y a veces no. Es mucho más acuoso, mucho más blurry, ¿no? La definición de cuáles son las propiedades. Y sí, hay un componente social, pero también hay un componente psicológico. Entender el signo
Entender esas propiedades es hacer mano de esos dos recursos, lo que se puede estudiar desde la sociología y lo que se puede estudiar desde psicología. Al final, lo que trata de responder la semiótica en este sentido es cuáles son las propiedades mínimas que pueden hacer que esto sea un signo, que esto en efecto represente aquella cosa y que no se confunda con otro, que construya la diferencia. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, es la imagen de un pentágono, pero, ajá. ¿Pentágono? Una figura. Es parte de un balón de fútbol. Una figura geométrica. ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto es necesario quitar o cuánto es necesario poner para que algo signifique otra cosa, para que algo sea un signo? ¿Sí? Esto necesariamente, por lo menos esta figura, necesariamente es algo cultural. Si no tenemos el background de fútbol, pelotas, tienen esta figura, etcétera, etcétera, no podría asociar esto, yo no podría lograr que esta propiedad haga referencia a un signo que a su vez hace referencia a la pelota. ¿Sí? Ahora, un dato curioso que surgió fue que, la pista me lo dio el hecho de que estuviera inclinado en pentágono. Por ahí alguien me comentaba. La inclinación resulta ser algo importante para distinguir que esto me está diciendo algo más que solamente un pentágono. ¿Sí? En semiótica, el problema de una semiótica general es que tratamos de establecer principios que gobiernan todos los sistemas de comunicación. Pero cuando ya vamos a hacer algún trabajo más fino, cada uno de los sistemas, cada uno de los canales, tiene sus propias reglas, diríamos su propia forma de materializar el significado. Entonces, en el lenguaje visual, si hay gente aquí de diseño gráfico, ¿cuáles son las unidades elementales del diseño gráfico? Así, de memoria. Punto, línea, ¿no? O sea, punto, línea, figura, plano, figura, y de ahí brincamos a inclinación, dirección, color y textura, ¿no? Entonces, esos mismos principios es, ¿qué rasgo de esas unidades elementales, qué rasgo es el que está haciendo que esto funcione como signo? En este caso la inclinación resultó fundamental. ¿El color hubiera importado? Sí. Si hubiera sido rojo, ¿hubiera sido más difícil asociarlo a una pelota? Solo el pentágono. Imagínense que inició la figura, solo el pentágono. Sí, hubiera sido más. Si hubiera estado al revés el pentágono. O sea, ¿cuáles son las propiedades que en este contexto, para este signo, son relevantes para significar otra cosa? ¿Sí? Entonces las propiedades del significado no son íntimas. ¿No? Detectar las propiedades mínimas, lo que hace que un signo signifique otra cosa, los interpretantes, es cultural. Y sí, también tiene una base psicológica, y de hecho no es secreto de nadie que sin duda ven el balón o ven el ejercicio del balón y piensan, si llevaron algunas bases de psicología, eso es gestal, ¿no? Es el principio del cierre. O sea, si yo tengo las piezas suficientes, yo solito voy a empezar a dibujar las líneas, ¿no? Eso no es un secreto, está ahí disponible. Lo interesante es que ese mismo principio opera para organizar la información en todos los sistemas de comunicación. O por lo menos esa es la hipótesis más fuerte que tenemos en semiótica. Hay un comentario. Sí. Ahí dice, es cultural y es pregunta basado en el ejercicio. También podría ser generacional, porque en mi generación esos eran los únicos balones de soccer que existían y ahora hay de otros colores y con otras figuras. Entonces no sé si los niños de primaria que ahora están jugando por primera vez no van a encontrar eso como relevante para ellos. Un poco más fuerte. La primera vez que puse ese experimento, no lo tenían que decir en voz alta, tenían que escribir conforme íbamos pasando a las imágenes, qué imagen es la que está, qué signo es el que estaban viendo. Ninguna de las mujeres le dio hasta que terminamos la imagen. Wow. ¿Y qué población era? Era licenciatura, grado de licenciatura. Estaban grandes. Sí, más o menos de 20 años. Como para estar expuestas a la imagen. Sí.
O sea, más o menos cuando ya tenían 3 elementos, ya empezaron a leer el balón. Pero los hombres, la mayoría, balón fue la primera cosa que pusieron. Digo, o sea, no solamente también es generacional, sino también es de género. O sea, es cómo se construye, qué recursos tiene cada uno de los géneros para tener horizontes de interpretación.